Hola, mi nombre es Alexis Frieri y en el día de hoy vamos a resolver todo lo concerniente al molde de la falda. Eh, y con posterioridad vamos a realizar una serie de modificaciones para también pasarlo a taller y que ustedes tengan la oportunidad de poder observar cuáles fueron las modificaciones hechas y cómo se resolvió este patronaje ya en la prenda terminada. Entonces, comencemos. Antes que nada, este cuadro que está aquí, que de pronto no puedan ver ustedes nítidamente, este cuadro contiene las medidas, pero contiene las medidas con las que vamos a trabajar en el día de hoy. Eh, las voy a leer de todas maneras, aunque el cuadro pues lo voy a dejar al final del video para que ustedes lo tengan y puedan elaborar ustedes también su patrón con las medidas que ustedes tengan. La medida inicial es la medida de busto, que es de 90 centímetros. La cintura 76 centímetros. Cadera 104. Entrepierna 78. La estatura 1,65 y la séptima cervical al suelo 1,41. Los largos son el largo tomado por la parte frontal de la cliente fue de 103. Este largo total es la medida que hay desde la cintura hasta el suelo. Recordando que la medida de la cintura se encuentra ubicada más o menos a 5 centímetros por encima del ombligo. Entonces, de una vez ya sabemos que siempre todos nuestros moldes van a hacerse desde la medida de la cintura hasta el suelo. Y si hay necesidad después de hacer algún tipo de modificación, ya sea subiendo o bajando en la línea de la cintura, pues la realizamos a posteriori. El largo del costado es 105. Es la misma medida tomada, pero en el lado del costado. ¿Ya? Esta medida, ya ustedes la habrán visto, se toma desde la cintura también hasta el suelo. Y notamos que aquí hay una pequeña diferencia. Una diferencia de 2 centímetros. Esa diferencia de 2 centímetros es la que corresponde a la medida del frente y la medida del costado. Y una medida que es largo atrás, que es tomada también desde la misma línea de cintura hasta el suelo, pero por la línea de atrás. Entonces, estas tres medidas tienen unos sitios diferentes desde donde se tomen. ¿Ok? Y eso involucra, por ejemplo, en la medida de largo atrás, involucra el volumen de los glúteos. Es decir, entre más glúteos tengamos, esta medida va a ser mayor, lógicamente porque el metro va a tener que bordear toda la parte de los glúteos hasta el suelo. La medida del costado también en ciertos momentos se ve afectada porque hay personas que tienen las caderas anchas o algún tipo de juanete o tejido adiposo en la zona de la cintura, pero en el costado. Y la medida del largo del frente es una medida que también incluye las posibles modificaciones que se puedan presentar cuando tenemos personas que tienen vientres prominentes o bajos vientres también. De tal manera que este sistema, esta forma de hacer nosotros nuestros patrones, va a resolver todos los cuerpos que ustedes deseen. Es decir, este es un sistema mío, personal, en donde yo, a través de toda esta cantidad de años que tengo de experiencia, he ido resolviendo unas cosas y otras. ¿Por qué? Porque, como les comenté alguna vez, mi concepto es que no existe ningún sistema de patronaje que resuelva todos los cuerpos. Existen herramientas. Y es ahí donde yo siempre enfatizo. Para mí es más importante enseñarles a ustedes las herramientas que enseñarles un método o proceso de elaboración. ¿Por qué? Porque es que realmente cuando una cliente va a su taller para que usted le resuelva un vestido,
un vestido de novia o un vestido de fiesta o cualquier tipo de vestido. Pues el diseñador, el costurero o el modisto, lo que debe hacer es tener una visión, primero, de la silueta de la persona a quien le vamos a trabajar. ¿Ya? Segundo, de cuáles son los puntos álgidos en ese cuerpo para tratar de resolverlos. Y cuáles son los puntos interesantes para generar puntos focales que nos lleven la atención hacia esa zona del cuerpo y o nos distraigan las otras zonas que no nos interesa mostrar mucho. Entonces, en otras palabras, si nosotros como diseñadores o como modistas o como costureros resolvemos un cuerpo tal cual como lo vemos, pues la persona va a salir de nuestro taller tal cual como vino. ¿Ya? Si tiene unos senos caídos y usted le hace unos moldes con la altura real de los senos que ella trae, pues ella se va a ir con ese vestido que, aunque le va a mostrar exactamente la altura de su busto, a ella no le va a gustar. ¿Ya? Si usted le hace una prenda a una persona con una cintura de 80 centímetros y usted se la hace de 80 y no enfatiza de pronto en hacer ver una diferencia entre sus caderas y su busto, por ejemplo, pues va a salir igual como entró. Pero si usted tiene la astucia de aplicar nuestras herramientas, las que hemos ido aprendiendo poco a poco, podrá resolver ese tipo de situaciones. Podrá intentar apretar un poco más la cintura, podrá ensanchar las caderas, podrá ensanchar el área del busto o de los hombros y va a crear una diferencia visual de pronto en algunas ocasiones, ayudado también del color y de la forma. Y crea unas diferencias visuales que hacen de que este cuerpo sea más armónico. Entonces la persona, cuando se vea ya con el vestido realizado, se va a dar cuenta de que es mucho más interesante verse así. Bueno, entonces vamos a intentar aplicar todas estas medidas en nuestro tablero. En vista de que no tengo un área disponible para poderlo hacer, pues he elaborado un metro a escala que, aunque nos muestra la misma medida, es un poco más pequeño que nuestro metro normal, que vamos a manejar longitudes de un 108 centímetros, por ejemplo. Bueno, pero entonces la pregunta inicial sería, ¿no?, ¿qué tiene que ver el busto? ¿Qué tiene que ver la entrepierna, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver la estatura o la séptima cervical suelo? ¿Por qué esta persona está utilizando esas medidas? Y las estoy utilizando por lo siguiente. Porque es que estas medidas nos comienzan a mostrar a nosotros cómo realmente es el cuerpo que tenemos enfrente. Miren, el busto. Tenemos un busto de 90 centímetros, ¿verdad? Y la diferencia entre el busto y cintura, entre 90 y 76, son 14 centímetros. Entonces, entre estas dos, entre el busto y cintura, son 14 centímetros. ¿Qué fue la cifra que yo le dije que se había estandarizado, sobre todo para nuestro país, para Colombia, que se había estandarizado como normal? Yo les decía, también en su momento, cuando estuvimos estudiando lo de las tallas, que cuando escuchábamos las medidas de las reinas en los diferentes tipos de certámenes, siempre se nos había metido el cuento de 90, 60, 90. Y 90 de busto, 60 de cintura, 90 de caderas. Ahí la diferencia entre el busto y la cintura, ustedes se darán cuenta que es de 30. Pero realmente, viendo ese cuerpo cara a cara, nos damos cuenta que ese cuerpo no es tan real. Es decir, no es que nosotros consigamos ese cuerpo fácilmente dentro de todo nuestro universo de personas con las que nos encontramos todos los días. Además de eso, que una cintura de 60 con un busto de 90, la diferencia es demasiado. Pues normalmente uno se maneja entre 14 y 20. Y así sucesivamente. Cuando esa diferencia comienza a disminuir, entonces ya la figura, la silueta comienza a variar. Ya no estamos hablando de una silueta
tipo reloj de arena, sino que la diferencia entre el busto y la cintura comienza a disminuir, es decir, comienza a ser un poco más recta en la parte de arriba, dando origen a figuras como la figura de la pera o la figura que ustedes conocen como la figura del aguacate o el trapecio invertido, bueno, en fin, cualquiera de esas figuras en donde ya no hay tanta diferencia entre el busto, cintura y cadera. Entonces, estos 14 centímetros ya nos dice a nosotros que aquí estamos trabajando con una persona más o menos estandarizada, que tiene unas caderas de 104. Entonces nos acordamos del drop, ¿cierto? Nos acordamos de la clase que nos habíamos hecho con el drop. Pero el drop, ¿se acuerda que yo les comentaba que el drop en la mujer siempre era positivo? Porque el drop es la diferencia que en la mujer, drop femenino, es la diferencia que existe entre el semiperímetro de las caderas con el semiperímetro del busto. Entonces, la diferencia que hay entre el semiperímetro de la cadera y el del busto nos da un drop. Ese drop, si lo sacamos aquí, por ejemplo, ella tiene de cadera 104, la mitad sería 52 y el busto sería 45. Entonces, 52 menos 45 nos da 7. Nos da 7 positivo. ¿De qué nos sirve el drop? ¿Para qué nos sirve el drop? Cuando a mí me dice que una mujer tiene un drop de más 7, yo enseguida me voy a la clase del drop y la recuerdo. Y me acuerdo y recuerdo que el profesor me dijo de que un drop de una mujer estandarizada, normal, se catalogaba en un drop más 4. ¿Ok? Es decir, que el semiperímetro de la cadera en una persona normal, es 4 semiperímetros, es 4 centímetros mayor que el semiperímetro del busto. En este caso, nuestro drop es más 7. ¿Qué me está diciendo eso? Eso me está diciendo que aquí hay algo que se sale un poquito de lo normal estandarizado, ¿ya? Y que pasa a ser, de acuerdo a nuestra tabla de drops, ya pasa a ser una persona que tiene algo de robustez, ¿ok? Pero la robustez con este drop de 7 solamente se está mostrando es desde la cintura hacia abajo, porque desde la cintura hacia arriba no es tanta la diferencia, es una diferencia de 14 que está estandarizada. Entonces, si nos fuéramos a unas tablas de medida, con estas medidas nos vamos a encontrar con la siguiente situación. Primero, que unas caderas de 104 aproximadamente estarían siendo utilizadas por una talla 12 o 14, ¿ya? Pero una talla 12 o 14 también tendría un busto aproximado de 94 o 96. Entonces, lo que me está diciendo esto es que esta persona a quien vamos a nosotros a vestir, tiene un busto pequeño para una talla 12-14, pero unas caderas amplias, ¿ya? Para una talla 10 o 12. Entonces, esto ya lo vamos a resolver y ustedes se irán dando cuenta cómo. Bueno, además de eso, hay una medida de la entrepierna. ¿Qué tiene que ver la entrepierna en la confección de una falda? Ustedes ya verán que nosotros vamos a tratar la falda como tratamos la hechura del pantalón, parecido. ¿Y por qué? Porque cuando estemos elaborando el patronaje, ustedes se van a dar cuenta de que esas líneas auxiliares nos van a ayudar a nosotros a poder visualizar hasta dónde está, por ejemplo, el sitio de la W, para nosotros, en caso tal de que queramos que la falda tenga algún tipo de raja, por ejemplo, en la parte frontal, sepamos hasta dónde llega la raja y de pronto no vayamos a pasarnos y a subir la raja más arriba del punto de la W, pues puede ser una situación un poco complicada, pues sobre todo si la cliente no nos los ha pedido. Bueno, la estatura de esta persona a quien estamos es una estatura estandarizada para muchos de nuestros países latinoamericanos, es 1,65 m. Es una estatura que se consigue muy fácilmente en toda nuestra población.
Y la séptima cervical suelo es 1,41, que es la diferencia que hay entre 1,65 y el punto del acromio, el punto de la séptima cervical al suelo, lo cual nos dice que aquí hay una diferencia de 24 centímetros, es decir, que nuestro módulo, el módulo de esta paciente es de 24 centímetros, ¿ok? Este dato después, cuando ya estemos terminando, vamos a ahondar un poquito más para enseñarles a ustedes cómo entrar a corregir y cómo entrar a visualizar como diseñadores dónde se encuentran las posibles inconsistencias. No hablemos de errores porque en el cuerpo humano pues no hay errores. Así nacimos, así somos perfectos. Bueno, hay una medida que se llama la medida de la base. Esta medida de la base, ¿a qué se refiere? La medida de la base es una medida que lleva incorporada ya el desahogo, ¿ok? El desahogo. En estas medidas, ustedes observarán que la parte más ancha de todas estas medidas es la cadera. Esto porque es importante tenerlo presente, porque hay ciertos momentos en donde la cadera no es la medida más ancha. Hay muchos casos en donde, por ejemplo, el abdomen la medida del abdomen es más grande que el de la cadera. Entonces, en ese momento utilizaremos la medida del abdomen, ¿ok? Bueno, esta medida de la base, normalmente aquí es donde le adicionamos el desahogo. Ese desahogo que es esa distancia que va a tener la prenda separada de nuestro cuerpo. Para la falda que vamos a hacer, que queremos hacer una falda que se ajuste un poco hasta las caderas y que a partir de las caderas ella se abra, es decir, se extienda, entonces yo tendré que respetar muchísimo esa medida de las caderas, para lo cual hemos decidido solo darle 4 centímetros a la medida total de las caderas. Es decir, la persona solamente va a tener 4 centímetros en todo el contorno para que las caderas no queden apretadas totalmente, sino queden apenas justicas ahí, como para el movimiento. ¿Ok? Si ustedes desean, a esa medida de base le pueden agregar 3, 4, 5, 6, 10, 12 centímetros de ancho y no hay problema, pero ya será para otros tipos de diseños. Como vamos a hacer son los moldes primero, yo preferiría aquí incluso de una vez, como para que no nos olvidemos, esos 4 centímetros, que no va a pasar nada. En caso tal cualquier cosa, pues los quitamos y no pasa nada. Pero vamos a darle los 4 centímetros para el movimiento de las caderas. Bueno, entonces comenzamos que la base es igual a la medida de las caderas más 4 centímetros. Entonces la medida de las caderas es 104 más 4 centímetros, tenemos 108 de base. Ok, entonces como tenemos 108 de base y dijimos que esa medida de la cadera era la más grande que teníamos horizontalmente, vamos a dividir esos 108 centímetros en su mitad. La mitad es 54, ¿verdad? 54 centímetros, y ese 54 centímetros sería la mitad del frente y la mitad de atrás, en caso tal de que todo fuera perfecto. Pero, como ya dijimos que vamos a trabajar, 54. Entonces tenemos 54 centímetros. Aquí vamos a trabajar, en esta ocasión, vamos a trabajar de costado. Es decir, vamos a hacer una prenda atrás y una prenda del frente. Y vamos a trabajar la línea, esta línea que está en la mitad, va a ser nuestra línea de costado. Ok. Entonces, si es nuestra línea de costado, también vamos a definir enseguida cuál será nuestro delantero y cuál será nuestro trasero. Vamos a definir y vamos a decir que esta parte es nuestro delantero y esta parte va a ser nuestro trasero. Recuerden siempre que nuestras prendas comienzan desde la cintura. ¿Ok? Eso claro. No quiere decir de que todas las prendas las vamos a hacer desde la cintura. La prenda que ya vayamos a hacer puede ser pues
baja o puede ser alta o puede ser a la cintura. Pero inicialmente, como convicción, vamos a trabajar siempre desde la cintura hacia abajo o desde la cintura hacia arriba. ¿Y por qué? Porque es que en la cintura es donde se forma el ángulo, de la parte de arriba con la parte de abajo. Ahí, en unos casos será así, en otros casos será más recto. Por ejemplo, en la silueta rectangular, pues es casi que igual la cintura a las caderas, ¿ya? Entonces no habrá ningún tipo de diferencia, pero lo normal es que casi siempre exista algún tipo de diferencia, algunas muy pronunciadas, otras menos pronunciadas. Entonces nosotros vamos a trabajar siempre es con la línea horizontal de cintura. Ok, entonces esta línea que está aquí para nosotros hoy se llamará línea de cintura. Cintura. Este será nuestro delantero y este será nuestro trasero. Y entonces vamos a delimitar qué parte será para el delantero y qué parte será para el trasero. Nos vamos a la clase anterior. La clase cuando vimos la falda, decíamos lo siguiente. De estos 54 centímetros que son la mitad de 54 serían 27 centímetros, ¿verdad? Entonces 27 centímetros sería cada cuadrante. Cada cuadrante tendría 27 centímetros. Pero resulta que en la zona de la cadera, de las caderas, en la parte frontal no hay glúteos. No hay glúteos. Entonces, en la parte frontal, la medida de las caderas siempre va a ser un poquito más angosta que la medida de atrás. Para estandarizar, para llegar nosotros a este acuerdo previo, nosotros hemos tratado de estandarizar la situación que de esta manera. Decimos que a este 27 centímetros que corresponde al cuarto, vamos a sumarle 2 y vamos a restarle 2. ¿Ok? Entonces, 27 más 2, 29. 27 menos 2, 25. Entonces, si ustedes aprecian, nosotros no hemos modificado absolutamente nada. Aquí no hemos adicionado nada para costura, ni hemos dado dos deditos más, dos deditos menos. No, no hemos absolutamente, no hemos variado ninguna medida. Simplemente a una parte le dimos 2 y a la otra le quitamos 2. Entonces, este 29 será ¿para qué? Para en el área de la cadera, para el trasero. Y los 25 será para el delantero. Entonces, teniendo ya ese dato aquí, trasero y delantero, vamos a medirlo acá. Cuidado con esta pregunta que me han hecho. ¿Para todos es lo mismo? Pues no, no es lo mismo. Esto es una estandarización que a través del tiempo yo he optado por usarla. Pero si tenemos a la persona enfrente, tenemos el cuerpo que vamos a trabajar enfrente, tenemos la posibilidad de poder pasar la cinta métrica alrededor y nos damos cuenta que la cinta métrica, en el caso de 104 no es tanta la diferencia. Pero si ustedes encuentran unas caderas de 128, 124, 132, entonces es ahí donde ustedes tienen que tener la sagacidad porque ya esta fórmula no les va a servir. Si ustedes tienen una persona con unas caderas de esas y ustedes aprecian visualmente que lo que pasa es que la persona tiene un derrier, unos glúteos muy abultados, ¿ya? Que por el frente aparentemente está bien, pero se hizo algún tipo de cuestión quirúrgica o simplemente su contextura es así o es una persona de contextura estatopígica, por ejemplo, esas personas que comienzan a desarrollar la parte de los glúteos de una manera mucho más prominente que lo normal. Entonces ustedes ahí, cuando tengan esa posibilidad, ustedes simplemente lo que hacen es que toman la medida del contorno de cadera y determinan de lado a lado cuál es la parte frontal y ya el resto es por añadidura. Descuentan del total, digan ustedes 130 y por el frente les dio 50. 130 menos 50 me da 80, 80 es lo que le corresponde atrás y 50 en la parte frontal. Bueno, pero la estandarización, cuando ustedes vayan a elaborar
sus moldes, cuando vayan a elaborar sus cuadros de talla, con esta estandarización ustedes van a poder abarcar gran cantidad de su grupo poblacional. ¿Ok? Esta talla que aparentemente es una talla, yo la considero una talla 12, ¿ya? Por mi experiencia aquí en Colombia, en esta zona del país, que es el departamento del Valle del Cauca, de la ciudad de Cali. Aquí la mujer tiene, el busto es pequeño comparativamente con sus caderas. En otros sitios del país, como por ejemplo el interior del país, la zona de Cundinamarca, Boyacá, toda la parte del centro, es lo contrario. La mujer de allá tiene un busto mucho más prominente, pero sus caderas son mucho más pequeñas. ¿Ok? Entonces, dependiendo, y es ahí donde yo les decía, hay que hacer un análisis del grupo poblacional a quien yo le voy a coser. Entonces, este caso es un caso que a mí me resulta, es decir, yo casi siempre me encuentro con mujeres que tienen unas caderas un poquito, una talla o dos tallas más allá que los famosos cuadros de talla. Entonces, si me encuentro con un cuadro de talla, por ejemplo, de cualquiera de los cuadros de tallas que ya nosotros vimos cuando estudiamos la cuestión de las tallas, siempre lo que hago es que comparo las tres medidas: busto, cintura, cadera. ¿Ya? Me voy a la talla 10, a la talla 12, que son las tallas pues, que desde donde yo mido la situación. Entonces yo veo busto 90, bien, me voy a la cintura, cintura 64. ¿A quién me encuentro yo busto 90 con una cintura 64? Casi no. Una niña jovencita, 18 años, 17 años apenas, que de pronto puede tener ese tipo de medidas. ¿Ya? Pero mi grupo poblacional más o menos son estas medidas, es decir, son personas de un busto mediano, es decir, no es tan exagerado, un busto de 90, 92, 94, un busto 34B más o menos, pero cuya cintura no es tan pequeña, es una cintura que se maneja entre los 76 y 72 centímetros. Y en cambio, las caderas son un poquito más prominentes para esa talla. Esto se lo digo como para que ustedes vayan adecuando este tipo de cosas a sus tallas y a sus experimentos que van a hacer de ahora en adelante. Porque vamos a culminar no solamente con el patronaje, sino con la prenda ya lista. Bueno, entonces ya tenemos, vamos a comenzar a trabajar y tenemos que el ancho, el mayor de los anchos es 25 centímetros, ¿verdad? Para el delantero. Entonces vamos a medir con nuestra escala hoy 25 y nos apoyamos aquí. 25 centímetros es lo que nos va a delimitar a nosotros nuestro trabajo. Y eso en el delantero. En el trasero nos vamos a trabajar con 29 centímetros. Entonces vamos a marcar 29 centímetros en el trasero. Ya con esto hemos nosotros demarcado el ancho de nuestra zona o nuestra área de trabajo. Ahora, vámonos entonces con la otra parte, la parte de los largos. Como yo les comentaba cuando estábamos haciendo el estudio de la falda, el largo de la falda siempre, como el del pantalón, lo vamos a tomar es por el costado. ¿Ya? El costado es siempre común para los dos. En el costado no ocurren cosas que sean indiferentes para el frente o para la espalda. Si en el costado ocurre algo, por ejemplo, guanetes, aquí en la zona de la alta cadera, por ejemplo, si aquí se producen guanetes o se produce algún tipo de tejido adiposo en esta zona de aquí, en el costado, esa diferencia o esa situación
va a tener en cuenta tanto la frontal como la parte de atrás. Totalmente diferente con el vientre o con el bajo vientre, que solamente se da en el frente. O totalmente diferente con los glúteos, que solamente te da en la parte de atrás. Ahora, glúteos, también hay unos glúteos que son arriba, unos glúteos que son muy separados, unos glúteos muy abajo. Es decir, existen diferentes tipos de constituciones de glúteos. Y esas constituciones de glúteos nosotros tenemos que tenerlas en cuenta. Y ya verán ustedes por qué tenemos que tenerlas en cuenta. Bueno, entonces resulta de que, como ya dijimos, nuestra medida va a ser la del costado. Y la medida de nuestro costado es 105 centímetros. 105 centímetros. Y vamos a medirla aquí en nuestra línea de costado. Entonces vamos a colocarle un nombre a esta línea. Vamos a colocar costado. ¿Ya? Esta sería nuestra línea de frente, ¿cierto? Entonces, esta sería nuestra línea de frente, sería centro-frente. Y esta sería nuestra línea de atrás, centro-espalda. Ok. Entonces decíamos que en la línea de costado teníamos 103 centímetros, ¿verdad? Entonces vamos a medir 103 centímetros. Aquí tenemos 100. Oh, perdón. 105 centímetros. 105 centímetros. 100 y aquí tenemos 5 centímetros. 105 centímetros. Nos podemos trabajarlo con una escuadra, apoyando uno de los lados de la escuadra sobre la línea vertical. La voy a subrayar para que ustedes vean la diferencia. Ok. Tenemos nuestra distancia limitada. Entonces, costado, vamos a colocarle aquí enseguida la medida, 105. Pero resulta también que me dan otra medida. Me dan una medida de largo frente. Largo frente me dicen que son 103. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que existe una diferencia de 2 centímetros entre esas dos medidas. Entonces, esa medida de 103 yo la voy a medir, pero desde el suelo hacia arriba. ¿Por qué? Porque esa diferencia es la que absorbe la redondez de la parte de la barriga o la parte del vientre o bajo vientre. ¿Ya? Entonces, esa redondez va a absorberse esa diferencia. Y puede ser mayor o puede ser menor. No es una estandarización. ¿Okay? Ustedes tienen que medir para poder llevarle el patronaje. Y medimos 100 centímetros y aquí medimos 1, 2 y 3. Aquí. ¿Ok? Aquí. 103. Hacia abajo. También habíamos dicho en alguna de nuestras clases que el ombligo se encuentra situado entre 4 y 7 centímetros desde la cintura hacia abajo, ¿verdad? Entonces, y habíamos dicho de que nosotros lo habíamos estandarizado en 5 centímetros. Entonces vamos a ponerle unos 5 centímetros para señalizar simplemente dónde está el ombligo. Y esto nos va a indicar a nosotros dónde le podemos sugerir o preguntar a la persona cuando ella nos está explicando por dónde quiere la prenda, por ejemplo. Bueno, entonces ese es nuestro ombligo, esa es nuestro 103 y vamos a trazar entonces como una curva, una pequeña curva entre el costado y el centro frente. ¿Okay?
costado y centro frente y lanzamos una pequeña curva, teniendo la proyección de que esa curva se va a encontrar con otra igual aquí en el frente. Es decir, no vayamos a crear aquí puntas ni nada de eso. Y este pedacito de aquí lo vamos a subrayar con otro marcador de otro color para saber que eso ya no va. Que es esta parte que está aquí. Esta partecita que está aquí ya no va. ¿Ok? Entonces, nuestra falda va a tener 105 centímetros en su costado. Aquí en el frente o en el centro frente son 103, pero la diferencia no la vamos a descontar abajo, sino que la descontamos donde se produce, aquí arriba. Ok. Sigamos entonces con nuestra parte trasera. Perdón. En nuestra parte trasera, es decir, la medición que se hizo por la espalda, incluyéndolo. ¿Dónde están los glúteos? A ver, ¿dónde están los glúteos? Los glúteos están aquí. Aquí están los glúteos. Esta es la parte, aquí está la parte más prominente de los glúteos. Esta es la parte central, centro-espalda. Aquí, aquí. Y aquí es la cintura. Y aquí hay una hendidura. Acuérdense de esa hendidura que está aquí. Entonces nuestra falda va a tener una pincita aquí que después hablamos de ella, pero esa pincita que está aquí lo que va a hacer es que va a meter la falda en esta zona de acá atrás, del glúteo, del derrière. Esta parte la va a entallar y se va a ver muy bonita. Y además de eso, al hacerle una pinza aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a destruir el hilo que está por aquí, teso, ese hilo hierático, y vamos a darle un poco de movimiento a la falda cuando variemos ese hilo que está aquí. Bueno, pero entonces eso lo vamos a ir resolviendo en la medida en que vayamos haciendo las modificaciones y yo les voy explicando. Aquí medimos 108 centímetros. Entonces, 100 aquí y 8 centímetros abajo. 8 centímetros abajo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a trazar una curva también de la misma manera, proyectando y sabiendo de que aquí nos vamos a encontrar con otra curvita igual porque este es el centro espalda, ¿verdad? Entonces, con mucho cuidado, vamos a tratar que no sea tan abrupta. ¿Ah? En este punto de aquí. Esta parte del centro espalda creció un poquito. Este crecimiento que está aquí es lo que ocurre cuando yo les comentaba acerca de la teoría de las pinzas. ¿Se acuerdan que traje un cono, que lo coloqué aquí, que hicimos la prueba de encoger el cuadrante para que ustedes vieran cómo se disminuía el perímetro total de la esfera? ¿Se acuerdan? Bueno, eso mismo es lo que ocurre cuando esta tela en el centro, que está aquí, y en los glúteos que están aquí, tendría que arropar este glúteo. Entonces, este sobrante de tela que está aquí se va a subir un poquitico. Tendríamos por ahí la mitad de la esfera para hacer la muestra. No está por aquí. Bueno, de todas maneras, pues ya ustedes han visto ese video muchas veces, ya ustedes saben de qué les estoy hablando. ¿Qué me va a solucionar esto que está aquí? Me va a solucionar de que la falda se levante atrás. Si ustedes se dan cuenta, yo soy excesivamente crítico, porque pues esto es lo que yo hago, esto es lo que me gusta a mí hacer. Pues además de mi carrera de abogado, esta parte me fascina. Yo veo moda todos los días, ¿ya? Y siempre estoy totalmente hasta altas horas de la madrugada a veces viendo, intentando seguir aprendiendo. Siempre estoy en eso. Esto no se acaba, esto no es que ya encontré el método y no, mentira, yo tengo años y todavía es la hora y estoy aprendiendo. Bueno, entonces veo por ejemplo en muchas prendas, en muchos desfiles o en prendas que se están vendiendo por las redes y ese tipo de cosas,
que cuando la modelo se da la vuelta, la falda le queda con una colita atrás, es decir, se le subió la falda. Entonces la falda se le sube atrás, eso es un defecto tremendo. Como cuando usted, por ejemplo, ve la falda de costado y resulta de que la línea de costado no está en el costado, sino está o adelante o está atrás. Eso es fatal. Primero, ¿por qué? No es por el cuento del esteticismo, no es por eso. ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo en alguna ocasión les comenté, pues la estética o las normas de glamour y demás y de buen vestir dicen de que el vestido entero del hombre, cuando no se va a abrochar todo, se debe abrochar el broche de la mitad. A mí me parece fatal. Y me parece fatal. ¿Por qué? Porque es que el hombre no tiene que demarcar zonas en la cintura. ¿Ya? Eso lo puede hacer usted en una chaqueta de mujer, donde usted necesita con ese abotonarse, y el que se tiene que abotonar es el que está exactamente en la línea de la cintura. Cuando usted se abotona en un jacket o en una chaqueta de mujer, usted se abotona en la línea de la cintura, lógicamente los otros botones que están por fuera, pues unos harán así y los otros harán así, pero la línea de la cintura se le va a demarcar. Eso en la mujer es válido, en el hombre no. Yo no soy partidario de ese botón ahí y el saco abierto adelante. No, fatal, me parece. Prefiero en muchas ocasiones llevar el vestido entero totalmente abierto adelante, si es que no se puede llevar cerrado. Que se lleve abierto con una buena corbata, una buena camisa slim fit por debajo, que no tenga mucha tela que sobre, un buen pisacorbata, y lo demás viene por añadidura. Bueno, pero entonces no es porque realmente se vea mal o se ve bien. No es porque si yo veo una falda que tiene la línea del costado rodada, yo tengo que criticar, mira que la falda tiene la línea rodada. No, no ese es el hecho. El hecho es que si yo ruedo la línea, si yo no hago esta división aquí en la proporcionalidad del contorno de las caderas, dándole a la parte de atrás su medida real, su medida correspondiente, y dándole a la parte de adelante la que verdaderamente le corresponde, lo que estoy haciendo es que le estoy quitando tela a la parte trasera, que debe cubrir unos glúteos, ¿ya? Debe arropar unos glúteos y llegar hasta el centro, llegar hasta la línea de costado. Entonces, si yo no hago eso, pues la tela de atrás me va a estar reclamando ese tipo de tela para poder él hormar la parte de atrás perfecta, y no la va a conseguir porque la parte total se le fue dada al frente, y el frente no tiene la misma voluptuosidad o curvas que tiene la parte trasera. Entonces no es una cuestión de que si me gusta o no me gusta, es que es una cuestión de patronaje. ¿Ok? Bueno, entonces ya sabemos para qué es este sobrante de tela, que no tiene una constante, no tiene constante. Es decir, yo no voy a decir que siempre le voy a adicionar aquí 2 centímetros, no, porque si eso depende totalmente es del glúteo, de los glúteos que yo estoy vistiendo. Si no hay muchos glúteos, no será mucha. Si hay muchísimos glúteos, será mucho mayor, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos, y entonces viene una medida, y es la medida de la entrepierna. Entrepierna, que es la medida tomada exactamente desde la zona de la W, ahí donde ya el blue jean no puede subir más, ya, ahí en ese punto, en el punto del pubis hacia abajo, mide 78 centímetros. Entonces yo lo voy a tomar desde el centro hacia arriba, 78 centímetros. 78 centímetros. Vamos a ver aquí. Bueno, y enseguida nos salió automáticamente. Esta la voy a hacer con lápiz. Nos salió automáticamente. ¿Qué medida nos salió? Nos salió enseguida la medida de alto de tiro. Este es el alto de tiro, tanto para pantalón como para falda. Este es el alto de tiro. Entonces, vamos a ver dónde están las caderas. Esa fue la otra gran discusión que alguna vez resolvimos.
dónde están las caderas. Y es una discusión que ya yo creo que pasamos por ahí. ¿Y cuál es la discusión? Es que en la mayoría de los métodos, que existen en el comercio, nos enseñan que las caderas se encuentran a una tercera parte de esta medida del largo de tiro. También nos enseñaban que el tiro se tomaba con una señora sentada sobre una superficie plana en donde le medían por el costado desde la cintura hasta la superficie plana donde estaba sentada. Pues en algún momento, como yo aseguro, en algún momento cuando la antropometría de la mujer era menos voluptuosa, pues nos podía servir. Pero ya hoy día el cuerpo de la mujer ha variado demasiado. Entonces ya los derrière, los glúteos son bastante prominentes, ya no nos podemos fiar solamente de esa medida. ¿Ya? Siempre les digo, siempre pongo el mismo ejemplo, es decir, en su momento el cuerpo de Marilyn Monroe fue espectacular. Pues hoy día, de espectacular poco a poco, porque hoy día nos encontramos con unos cuerpos mucho más contorneados, más definidos. Es otro el concepto que se tiene hoy día del cuerpo. Entonces, hoy día hay que tener todo este tipo de cosas para poder resolver este tipo de cuerpo con que nos encontramos. Hay personas que a mí me dicen a veces, no, pero ¿por qué se complica tanto la vida? Vea, yo tengo 30 años de estar cosiendo y siempre he cosido exactamente igual. Siempre hago el molde igual del frente con la espalda y nunca me ha pasado nada. Bien, perfecto, no ha pasado nada. Ese es su grupo poblacional. ¿Ya? De pronto vive en un sitio donde todas las mujeres se acomoden a ese tipo de trabajo. Pero cuando le llega algo diferente, cuando usted tiene que resolver un vestido de novia, ya usted tiene que mirar a ver, porque usted en mano suya le pone una tela que es exageradamente costosa y que no puede darse el lujo de poder estar haciendo experimentos. Ya usted tiene que haber tenido una experiencia para poder usted manejar, así sea que haga una prueba primero o lo que sea. ¿Ok? Bueno. Entonces apareció una medida, altura de tiro, que para la falda específicamente de pronto es posible que no nos sirva de manera directa, pero sí nos puede servir de manera indirecta y eso lo vamos a ver. Bueno, entonces vamos a ver dónde están ubicadas las caderas. Yo les decía, si ustedes están convencidos de que las caderas están a un tercio de esto, miremos a una mujer de costado. Miremos a la mujer de costado. Cuando vemos a la mujer de costado y tomamos la medida del contorno de caderas, es decir, el contorno de caderas se pasa la cinta métrica por la parte más prominente de los glúteos, más prominente de los glúteos. Entonces, si yo paso la cinta métrica por la parte más prominente de los glúteos, por el costado la estoy viendo, y miro cuál es la distancia que hay desde esa zona hasta la zona de la W, que es la zona del pubis, ¿ya? A donde comienza, desde esta zona, ¿ya? Desde esta zona en adelante, esta zona para acá abajo, hasta acá hasta el suelo, me doy cuenta que no está tan alta la cadera. No está tan alta la cadera está un poquito más abajo. Entonces, ustedes dirán, pero ese poquito es fundamental. Y ya van a ver por qué es fundamental. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que tomamos la medida de las caderas, nos da 29, que es lo que tenemos aquí. Y yo les había dicho también que íbamos a hacer, permíteme una calculadora por favor, que íbamos a trabajar con la quinta parte de ese 29. 29 entre 5 me dice que es 5.8. Entonces yo considero de que las caderas realmente están aproximadamente aquí y aquí. 5.8. No me alcanzó. Bastante interesante el momento para decirle a los señores de Faber-Castell o Pelican o cualquiera de estas marcas
que manejan todo este tipo de aditamentos para arquitectura, para dibujo artístico, que estamos a disposición de poderles hacer una muy buena propaganda. Y con eso miramos a ver si monetizamos algo. Bueno, entonces aquí creamos enseguida nuestra línea. Esta línea que está aquí se llama nuestra línea de caderas. Y esta línea, esta es la altura de tiro. ¿Ok? ¿Qué vamos a tener siempre en cuenta en nuestro molde básico? Es no tocar la línea de caderas. No tocarla. Ojo, esta línea de caderas tiene ya en su totalidad 4 centímetros de más. 4, nada más. Lo que me deja la movilidad, nada más. Es decir, que aquí solamente tendrá 2 centímetros, solamente de más. 2 centímetros de más. Que me va a permitir la movilidad como para que no me quede justa, me va a permitir la movilidad solamente. Bueno, aquí está la línea de las caderas. ¿Cuántos minutos llevamos? Ya habiendo delimitado nuestra área de trabajo y esperando de que la próxima, lo que continúa en la elaboración de esto es las pinzas, y ahí tenemos también que detenernos un poquito. Vamos a suspender este video para que tenga una segunda parte y no se nos haga tan largo y tan extenso, ya que pues también hay unas personas que nos dicen de que los videos son muy largos, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacerlo en 2 partes. Con esto ustedes tienen la posibilidad de recapacitar, de mirar a ver si hubo alguna situación que no entendieron, volverlo a ver, y en caso tal, pues poder generar las preguntas que ustedes quieran. Yo voy a seguir filmando la segunda parte en este momento, pues se los pasaré de pronto mañana o pasado mañana, con un intervalo de 24 horas más o menos, para que ustedes tengan ese tiempo, y después vamos a hacer las modificaciones y con posterioridad vamos a elaborar la prenda. Entonces, gracias por su compañía. Suspendemos aquí nuestra primera parte de nuestra falda. Gracias a todos por su compañía y nos vemos en 2 días.